Reciban mis cordiales saludos. Mi nombre es Carmen Antonio Ignacio Rojas. El tema que les voy a presentar es el enfoque de resolución de problemas en el área de matemáticas. Un tema que debe quedar claro, sobre todo en docentes en formación en su etapa inicial. Pero para poderles hablar sobre la resolución de problemas, quisiera hablarles primero sobre las matemáticas. Escogí la frase de Galileo Galilei, quien nos dice que las matemáticas son un lenguaje con el que Dios ha escrito el universo. Al margen de las posturas y creencias religiosas y las no religiosas también, quisiera resaltar de esta frase que la matemática es universal, pues 1 más 1 es 2 aquí y en todas partes del mundo. La matemática es una asignatura que se estudia en todos los países del mundo y en todos los niveles educativos, pues es un pilar básico de la enseñanza, ya que constituye un idioma altamente conciso y sin ambigüedades. No existe carrera que no requiera de las matemáticas, es un área básico y elemental. Las matemáticas se desarrollan en diversos ámbitos, en la vida diaria, en el comercio, en los diversos oficios, en la vida profesional, en las diversas disciplinas deportivas. Está presente la matemática. La resolución de problemas, según autores matemáticos, tales como Polya, 1965, quien nos dice que los problemas pueden ser incluso la parte más esencial de la educación matemática. Santalón, en 1975, nos dice que enseñar matemáticas es equivalente a enseñar a resolver problemas. Amos, 1980, nos dice que la resolución de los problemas es el corazón de las matemáticas. Kleiner, en 1986, enfatiza que los conceptos y las teorías matemáticas se han originado a partir del esfuerzo de querer resolver un determinado problema. La historia nos muestra la labor de las matemáticas en el desarrollo del ser humano desde tiempos muy remotos, con magníficas obras que hasta hoy podemos visualizar y apreciar, tales como la pirámide de Egipto, el templo de Artemisa, Machu Picchu, que por cierto es un orgullo peruano. Hay diferentes enfoques en el área de matemática, pero voy a resaltar dos en especial. El enfoque tradicional, que nos habla de un docente que llega a clase, presenta un tema determinado y presenta métodos para resolver los problemas. Además que practica varios ejemplos similares. Esto da logros de aprendizaje engañoso en el estudiante, ya que no le permite elaborar sus propias estrategias para la solución de los problemas. Frente a un enfoque actual que muestra a un docente que presenta un problema significativo para el estudiante y permite pues que el estudiante recoja una variedad de soluciones. Y sobre todo encontrando el sentido y el significado del objeto de las matemáticas. Para ello es importante que sepa qué es un problema matemático. El problema matemático va a permitir que el estudiante analice la información, en las circunstancias que lo rodean y buscar la solución, tomando en cuenta los conocimientos matemáticos. Este problema debe ser de naturaleza abierta y contextualizada. Una vez resuelto, dejará de ser un problema. Según el Currículo Nacional de Educación Básica, la actividad matemática se da en un escenario de resolución de problemas, los cuales son planteados a partir de situaciones
y acontecimientos significativos para el estudiante, debiéndose cumplir competencias que son resolver problemas de gestión de datos e incertidumbre, resolver problemas de cantidad, resolver problemas de forma, movimiento y localización, y por último, resolver problemas de regularidad, equivalencia y cambio. Es por ello que el Currículo Nacional de Educación Básica contempla la importancia de la resolución de los problemas. La resolución de problemas trae consigo beneficios para el estudiante, pues permite desarrollar procesos de indagación y reflexión social e individual. También superar dificultades u obstáculos y sobre todo aprenden por sí mismos a cuándo y cómo regular sus aprendizajes. Enseñar bajo el enfoque de resolución de problemas. Según Schoenfeld, 1993, se deben dar condiciones al estudiante similares a los que los matemáticos experimentaban en el proceso del desarrollo de las matemáticas. Un ejemplo de este concepto sería cuando un docente presenta un problema y permite que el estudiante elabore sus propias estrategias, luego lo comparta y discuta en un grupo reducido, eh, mientras el docente va observando los logros y las dificultades de cada grupo, ofreciendo ayuda al grupo que lo necesite sin tener que dar la respuesta, obviamente. Según Yarico Malaspina, por cierto que es peruano, nos habla de los elementos del problema, que es la información, que no son más que los datos y las relaciones que se dan en el problema. El requerimiento, ¿qué es lo que se debe encontrar? Pueden ser cualitativo o cuantitativo. Y el contexto, que puede ser intramatemático, ya que se utilizan objetos matemáticos tales como estructuras, símbolos, y extramatemáticos cuando usualmente se da una situación eh, de otras disciplinas y de la vida diaria. El entorno matemático, conocimientos matemáticos que intervienen en la solución. ¿Qué pasos debo seguir para resolver un problema? Se contemplan 4 pasos. El primero es comprender el problema. ¿Qué información me proporciona el problema? ¿Qué me pide el problema? ¿Con qué datos cuento? ¿Qué pasos necesito para llegar a la respuesta? ¿Y qué tengo que encontrar? El segundo paso nos habla de concebir un plan. ¿Qué es lo que quiero saber? ¿Conozco algún problema parecido? ¿Por dónde puedo empezar? ¿Qué estrategias me sirven para llegar a la meta? El tercer paso nos habla de ejecutar el plan. O sea, ¿qué puedo saber? Si tengo que validar o probar si funciona o no mi plan, y si no, probar otro. El cuarto paso nos habla de mirar hacia atrás. O sea, he respondido la pregunta que se me plantea en el problema. ¿Cuál es la estrategia general? ¿Qué estrategia podría usar? Y si mi plan funciona con otros problemas. Para la resolución de un problema se requiere de la aplicación de estrategias heurísticas, tales como el ensayo-error, búsqueda de un patrón, hacer una representación, un esquema, un diagrama, quizás una tabla, buscar un problema análogo, particularizar, generalizar,
empezar un problema desde el final, descomponer y recomponer el problema, utilizar una notación adecuada, analizar las propiedades vinculadas al problema. Pero todas esas estrategias van a ser eficaces siempre y cuando se trabajen en el cómo desarrollar una mentalidad de crecimiento en el estudiante, lograr que el estudiante logre autoconfianza, autoeficacia, antes de poder plantearles la resolución de un problema, tomando en cuenta que deben ser varias situaciones problemáticas las que se les va a presentar, que los estudiantes puedan escoger qué ejercicio, qué problema quieren resolver para elevar su capacidad de decisión, y que puedan dar como mínimo 2 métodos o 2 estrategias en la elaboración de la solución. Luego que puedan explicar la solución del problema con sus propias palabras. Y por último, hacer una reflexión sobre el desarrollo de la resolución de los problemas. Finalmente voy a dar unas recomendaciones, sobre todo a los futuros docentes de matemáticas. Cuidado con los mensajes que demos a nuestros estudiantes, ya que los problemas se pueden resolver de varias maneras. Las respuestas incorrectas a veces nos van a ser sumamente útiles. No es malo arriesgarse, se debe practicar mucho lo que es la matemática mental. El uso de las tecnologías no son malos para la resolución de problemas. Se debe cultivar la paciencia, sobre todo cuando hay ejercicios que no son tan fáciles a la hora de la resolución. Y que toda sesión de aprendizaje debe partir de un problema significativo. Y mejor aún si es contextualizado. Ojito, ojito. Es importante resolver problemas de matemáticas, pero es más importante aprender matemáticas mediante la resolución de problemas. Muchísimas gracias, conmigo hasta una siguiente.